Muy buenas a todos, gente, y bienvenidos al curso de la Caro-Kann, bienvenidos al primer capítulo. Empezamos sencillo y clásico, variante clásica, variante capa blanca también se puede llamar, que es esa variante que se da después de la jugada D4 de las blancas y D5 por parte de las negras. Por supuesto, vamos a ir revisando línea por línea todas las posibilidades, pero empezamos por una de las más jugadas y, por supuesto, la más clásica de todas. Simplemente, ¿qué es lo que sucedería si el blanco empieza a desarrollar el caballito, ya sea a C3 o a D2? En este caso no nos cambia, porque vamos a comer en E4, caballo por, y vamos a hacer caballo F6. De acuerdo, vamos a intentar entender un poco qué ha pasado, por qué hacemos todo esto, etcétera. ¿De acuerdo? Por supuesto, cuando empezamos con la Caro-Kann, con la jugada C6, D5, queremos golpear el centro rápidamente. En este caso, y con esta idea, vemos que el caballo de las blancas ha perdido ya dos tiempos y con caballo F6 la idea principal es conseguir un desarrollo muy rápido y un enroque muy seguro, ¿de acuerdo? En este caso vamos a revisar la variante principal, aquí hay varias posibilidades que la veremos en el segundo capítulo donde veremos las líneas secundarias, pero vamos a ver la variante principal, que en este caso es caballo por F6 y peón por F6. De acuerdo, tenemos esta posición. ¿Qué hemos ganado? ¿Qué hemos conseguido? Y a cambio, ¿qué hemos dado? Bien, lo más evidente, pues hemos conseguido un desarrollo rápido para nuestras piezas, el alfil va a colocarse en D6, vamos a enrocarnos. ¿Tenemos unos peones doblados? Sí, pero tenemos unos peones doblados que nos dan mucha seguridad en el enroque, que nos permiten realizar avances para ganar espacio en el flanco de rey, como puede ser un G6, F5 en el futuro, o incluso en algunas posiciones vais a ver que un G5, o incluso un H5, H4, con lo cual podemos incluso utilizar esos peones del enroque para buscar un poquito de contrajuego, para buscar un poquito de ataque de nuestro lado, y además estos peones, o este peón en concreto, controla casillas importantes, como son E5 y G5, lo cual hace que si el blanco quisiera sacar el caballo por su casilla habitual de F3, el caballo luego pues se vea un poquito aplastado, ¿no? En este caso, bueno, hay varias jugadas posibles, como digo, veremos las restantes en el capítulo de secundarias. Vamos a empezar por la jugada C3, que es la más jugada. ¿Cuál es la idea de C3? Puede parecer una idea un poquito rara, ¿verdad? Vamos a intentar entenderla. El blanco quiere hacer alfil D3 y caballo E2, de manera que su caballo no se quede tan aplastado por el peón de las negras. No podían hacer alfil D3 directamente porque caía el peón de D4, por eso esto explica la jugada C3, que como digo es la línea que se considera principal y una de las más correctas para las blancas. En este caso nuestro juego es muy sencillo, desarrollamos el alfilito y buscamos un enroque muy rápido. El blanco continuaría con su idea, desarrollando las piezas con alfil D3 y nos enrocamos. Primer paso de la línea, totalmente completado, ¿de acuerdo? Y ahora, en este tipo de posiciones, hay que diferenciar entre dos posibles planes de las blancas. Está el plan más calmado y está el plan más loco. Está, por supuesto, la posibilidad de buscar un enroque corto y está la posibilidad de buscar un enroque largo. Vamos a ver ambos. Yo personalmente me gusta incluso más cuando se enroca el largo porque tenemos una posición que nuestro rey está súper seguro y buscamos muchísimo contrajuego contra el rey de la blanca. Para hacer esto hay diferentes maneras. Normalmente la gente que quiere jugar más tranquilito empieza con la jugada caballo E2 y tras torre 8 busca enroque corto. Esta sería la manera, digamos, sencilla y simple de jugar este tipo de posiciones. Cosas que hay que tener en cuenta, ¿vale? En este tipo de posiciones, la idea principal del blanco muchas veces es buscar la casillita G3 con el caballo para luego empezar a molestarnos, ya sea con un caballo F5, con un caballo en G3. Va a haber líneas en las cuales ya tengamos el peón en H5 y podamos hacer H4 para evitarlos, pero este no es uno de esos casos. Una cosa muy importante y que me gusta mucho de esta línea, ¿vale? No es realmente súper importante que recordemos jugada a jugada cuál es la más correcta o la más concreta o la más tal o la que yo os he dicho, ¿vale? Una de las cosas que más me gusta es que es una posición extremadamente flexible y se puede jugar de muchas maneras distintas.
Por ejemplo, en esta posición yo la jugada que voy a recomendar y personalmente la que más me gusta es la jugada alfil G4, pero eso no quiere decir que una jugada como caballo D7, seguido de caballo F8 sea una jugada mala, es perfectamente jugable, perfectamente correcta y la posición de hecho se mantiene también igualada. Esto es una cosa que a mí personalmente y creo que a todos nos da mucha tranquilidad, no estamos hablando de líneas súper concretas donde es necesario todo ahí al milímetro, ¿vale? Son líneas flexibles y se pueden jugar de manera un poco distinta. A mí personalmente me gusta mucho la jugada alfil G4, que la idea principal es meter cierta presión aquí contra el caballito, aligerar el desarrollo y de momento evitar caballo G3. Además tiene una ventaja bastante clara, es que mucha gente, la jugada principal realizada aquí por la gente es F3, que ya es un error porque debilita mucho las casillas negras. En este caso simplemente sacamos el alfil a H5, buscamos en algún momento hacer alfil G6, por ejemplo, si nos hicieran caballo F4, podemos ir con alfil G6, caballo por H por, tenemos aquí una estructura muy divertida y la idea sería continuar con F5, un dama C7, llevar las piececitas, el rey de las blancas ha quedado un poco debilitado. Una de las claves, además en esta posición, que la tenemos que entender es que, aunque el blanco tenga una mayoría, aquí en el centro, digamos tiene este peón extra de D4, no es fácil utilizarla porque generalmente cuando hace C4 el de D4 te queda bastante débil y es algo también en lo que tenemos que poner nuestro foco, ¿verdad? Por supuesto no es necesario tampoco que el blanco se regale tanto y haga una jugada como H3, como F3, perdón, podía hacer algo como H3, que también debilita la diagonal, ojo con eso. ¿Cómo podemos actuar en este caso? Bueno, simplemente alfil H5 seguido de alfil G6 buscando el cambio del alfil de blancas, por ejemplo, C normal, alfil G6, si te comen, comes, y de nuevo, ¿tenemos peones doblados? Sí, pero no pasa nada, son peones que podemos usar ya sea con F5, llevar el caballito, nos dan espacio y nos permiten controlar casillas muy importantes del centro sin llegar a incurrir en algunas debilidades, como sería hacer F5 con el peón de F7, ¿verdad? En caso de dama C2 directa, aquí la idea, fijaos qué bonita, queremos hacer G6. ¿Por qué hacemos G6? ¿Por qué no hacemos una jugada como por ejemplo H6? Porque estamos pensando un poco a futuro, ¿de acuerdo? Estamos pensando un poco qué es lo que puede llegar a pasar en este tipo de posiciones si realmente queremos evitar que ese caballo nos salte. Por ejemplo, si en esta posición nos hace el caballo G3, el caballo tiene saltos bastante molestos, ¿verdad? Es por ello que colocamos este peón en G6, porque ya sabemos que el caballo ha salido en E2 y cuando se coloca en G3, que sería la idea principal de las blancas, no tiene tan buenos saltos. En este caso, podemos tranquilamente seguir con el desarrollo, con algo como caballo E2, y tras una jugadita como alfil D2, seguimos con alfil E6. Hacemos F5, hemos completado perfectamente el desarrollo y poco a poco seguimos mejorando la posición. Peón F5, dama C7, caballo F6, con una estructura muy sencillita de jugar y me encanta cómo estamos intentando restringir todas las piezas de las blancas. ¿Qué te hacen un caballo E4 aquí, por ejemplo? Bueno, no pasa nada, retiramos el alfilito, buscamos F5 y tenemos una posición muy, pero que muy buena, ¿de acuerdo? Vámonos un poquito para atrás. Y, como digo, esto sería básicamente lo que hay que saber contra caballo 2 y enroque corto. Ya veis que es algo realmente muy sencillo. Una jugada que tiene un poquito más de mala idea. Dama C2. Dama C2 es una jugada muy interesante y es una jugada cuya idea principal al hacerla ahora es sacar información de nuestra posición, ¿de acuerdo? Acordaos que la posición de antes, cuando el rey estaba ya enrocado, habíamos dicho que G6 realmente era la mejor manera de actuar contra este dama C2, pero ahora hay que tener cuidado, porque esta es una posición en la que si hacemos G6 antes de tiempo, este rey todavía no se ha enrocado y puede llegar a elegir enrocarse en largo y lanzarnos el peón a H5 para aprovechar el punto de ruptura que le hemos regalado. Es por ello que en este caso no es buena idea buscar hacer G6 tan rápido, sino que vamos a dar este jaquecito primero para, bueno, ver un poco cómo quiere, digamos, desarrollarse el blanco. En caso de que haga alfil E3, buscando un enroque largo muy rápido, a nosotros no nos preocupa mucho y vamos a hacer la jugada H5. Sé que puede parecer contraintuitivo, pero realmente colocar el peón en H5 nos ayuda una barbaridad a evitar los posibles contrajuegos por parte de las blancas. Fijaos que en caso de que nos hagan un G4 ahí a lo loco, podemos comer o incluso muchas veces vamos a poder hacer una jugada como H4 cortando en seco bastante rápido ese estilo de contrajuego por parte de las blancas, ¿verdad? ¿Qué más podría ocurrir en esta posición? Bueno, pues realmente puedes hacer caballo F3,
y en este caso seguiríamos con alfil e6, caballo d7, completamos el desarrollo y por lo general, como digo, este caballo en f3 no es una maravilla porque no tiene buenos saltos, ¿de acuerdo? Aquí, bueno, de siempre, caballo d7, caballo f8, vamos desarrollando con una posición bastante buena, vamos a ver cosas similares en el futuro. ¿Qué te hacen en roque largo? Fijaos qué idea tan bonita. Es importante que nos quedemos con esta idea, ¿de acuerdo? Caballo a6, buena. ¿Por qué caballo a6 es buena? Queremos llegar a la casilla d5, ¿vale? Queremos llegar a la casilla d5. Entonces podemos pensar, bueno, Miguel, ¿y por qué no hacemos caballo d7 y caballo b6 para llegar a esta casilla? Lo vamos a ver muy rápido. La clave de este tipo de idea, si llevamos el caballo en b6, es que nos hacen c4 y el caballo no consigue llegar a d5, ¿de acuerdo? Grabaos esto a fuego. Cuando queráis llegar a d5, no se hace por b6, se hace por c7. ¿Quiere decir eso que caballo d7 es una jugada mala? No, es una jugada correcta y de hecho con caballo f8 estamos en una línea muy similar a lo que vamos a jugar, ¿de acuerdo? Y la posición es correcta. Pero es que nos están dando una opción extra y caballo a6 aquí es muy buena. ¿Por qué? Fijaos la diferencia. Tras rey b1 y caballo c7, si el blanco quiere hacer c4 y evitar que entremos en la casilla buena, no bloqueamos el peón. Podemos conseguir muy buen contrajuego con b5, ganando, bueno, quitando este peón de aquí y ganando la casilla d5. Entonces, grabaos esto a fuego. Si queréis llevar el caballo d5, se lleva por a6, nunca por b6. Si lo llevas por b6, te harán c4 y no podrás contragolpear para ganar esa casilla tan importante de d5, ¿de acuerdo? En este caso, bueno, si caballo f3, caballo d5 y el plan es llevar un alfil a 6, un peón a b5 y buscar un contrajuego. Bien. Esto, bueno, básicamente nos dice que la jugada del alfil realmente no es muy precisa y explica por qué realmente, aunque el blanco quiera enrocarse en largo, la mejor manera es haciendo caballo e2 primero. En cualquier caso, nosotros vamos a hacer h5 por las razones que hemos explicado antes, porque realmente hacer g6 como que te crea este punto de ruptura que no nos gusta mucho. Entonces h5 nos gusta y además esto nos sirve para el siguiente plan. Hemos dicho que el blanco se puede enrocar ya sea en corto o se puede enrocar en largo. Vamos a ver primero qué pasaría en caso de que el blanco quiera de nuevo enrocarse en corto. No es exactamente lo mismo de antes, porque en este caso ya tenemos el peón en h5. Hay que tener eso muy en cuenta, ¿de acuerdo? Ya una jugada como alfil g4 ahora no tendría tanto sentido. ¿Cuál es la posición clave? ¿Cuál es la idea clave del blanco? Quiere hacer caballo g3. Entonces sería un error de nuestra parte hacer ahora caballo d7, ¿vale? Porque vendría caballo g3, nos atacan el peón, si h4 venía caballo f5 y nos están molestando un poco. Entonces, importantísimo, h4. Cuando tengamos el peón h5, h4 rápido para que ese caballo no llegue a g3. El peón aquí es muy bueno y trae ideas muy interesantes. La idea más obvia es que muchas veces podemos hacer h3 para forzar un debilitamiento en el enroque de las blancas, que si hace g3 se quede el enroque débil y ese tipo de cosita. Por otro lado, si el blanco hace una jugada como h3, debilita esta diagonal, que en muchos casos es algo que vamos a aprovechar para nuestro beneficio. Aquí os voy a enseñar bastantes jugadas de las blancas y repito, no pretendo en ningún caso que intentemos recordarlo todo, ¿de acuerdo? Esta es una línea de entender y es una línea de intentar comprender diferentes ideas, cuáles son los planes y ese tipo de cosas, ¿vale? Vamos a empezar, por ejemplo, con la jugada alfil e3, una jugada normal desarrollando una piececita. ¿Qué le pasaría a esta jugada? Que nos permite hacer h3 y yo personalmente soy muy feliz haciéndola. ¿Qué me hace una jugada como g3? Sigo desarrollando, caballito, caballito, casillas débiles, posición hiper cómoda, ¿de acuerdo? Alfil e3 realmente es una jugada que a mí personalmente no me molesta nada. Más posibilidades, ¿vale? Y de hecho quiero que prestemos mucha atención con esta. Alfil f4. Hay un error que se repite muchísimo por parte de las negras en este tipo de posiciones. Puede pasar aquí, pero puede pasar en muchas otras posiciones cuando nos hagan alfil f4. Y es que si nos podemos a calcular, hay una jugada aparentemente que parece buenísima. Podemos pensar, bueno, pero hago torre por e2, te ataco la dama y cuando me comes, te como aquí, te he ganado 2 piezas por la torre y es un chollo. Mucho cuidado, mucho ojo, recordar este tema táctico, ¿vale? Habrá algunos casos en los que torre por e2 valga. Por ejemplo, si este caballo estuviera en f8, torre por e2 sería buena. Aquí no lo es y es muy importante que entendáis por qué. Vendría dama e4, te atacan el alfil, te entran en h7 y te están crujiendo. Entonces, ideas de torre por e2. Tened en cuenta que si te comen de dama y te meten dama e4 no van a funcionar por lo general. Cuando tengas un caballo en f8 sí pueden funcionar porque no estarían entrando en h7. Tened eso muy en cuenta, ¿vale?
En este caso, alfil F4, ¿cuál sería nuestro plan? Bueno, podemos seguir desarrollando con caballo A6. Por lo general, este tipo de captura no nos molestan porque tenemos esas ideas de H3 y si te hacen algo, por ejemplo, como H3 para intentar que no debilitemos las casillas blancas, bueno, podemos hacer A5, torre B8, alfil E6 y tenemos bastante buen contrajuego, G6, alfil F5. Veis que el caballo está en E2, no tiene una buena casilla, no tiene una casilla estable y realmente a pesar de nuestra estructura yo me quedaría aquí con las negras, ¿de acuerdo? Vamos a ir un poquito para atrás y vamos a ver más posibilidades por parte del blanco. Como digo, esto no es importante que lo recordéis todo ni mucho menos, solo quiero ir explicando algunas ideas generales de la posición, a pesar de que realmente pues, todo lo que recomiendo por supuesto está más que chequeado con la máquina y todo es correcto. Caballo F4 es una idea que se puso bastante de moda en el Mundial de partidas rápidas y Blitz, tiene una historia divertida porque hubo un jugador noruego, Johann Sebastian, que la jugó en 2 partidas seguidas y se le dio el mismo truco. En este caso, fijaos que vamos a seguir con nuestra idea normal de caballo D7 y la idea del blanco es rápidamente buscar este contrajuego con dama H5. En este caso, nuestra manera de defendernos va a ser atacando. ¿Cómo lo hacemos? Primero caballo F8, el blanco va a traer rápidamente la dama H5, amenazando el peón H4. Yo sé que da miedo, pero esta mezcla de caballo en F8 y peón F6 es súper rocosa. ¿Cómo hacemos ahora? Vamos a comer en F4, alfil por F4, todo parece una ruina, hemos perdido la pareja alfiles, nos van a comer un peón, ¿verdad? ¡Qué desastre! Nada de eso, hacemos H3 y reventamos el enroque de las blancas. ¿Cómo puede jugar aquí el blanco? Realmente solo tiene 2 opciones decentes, una es simplemente hacer G4 para intentar comer aquí, y en este caso la clave es que al blanco le queda todo demasiado débil. Nosotros tenemos un rey hiper seguro y con la jugada C5, que es buenísima, aprovechamos todas esas debilidades. ¿Que te comen aquí? Le comes el alfil. Que te comen aquí, le comes el peón. Con lo cual, realmente ya la posición es bastante buena. Alfil C4 sería una de las jugadas principales aquí de las blancas. Y tranquilamente, tras la jugada caballo E6, alfil E3, capturar en D4, se queda una posición que veis que este rey de G1 nunca puede considerarse estar colocado bien, ¿de acuerdo? Aquí hay varias jugadas posibles, la más precisa es B5. No quiero entrar tampoco en nada concreto, esto es una línea muy avanzada y realmente no creo que vaya a llegar a pasar, pero la idea sería llevar este alfil rápidamente a B7 con muchísimo contrajuego. En caso de que te coman de dama, vendría caballo G5, estamos coordinando por aquí, estamos coordinando por aquí, y este rey lo va a pasar más bien mal. Si te comen, simplemente recapturamos y con estos peones tenemos una compensación más que suficiente por el material sacrificado, ¿de acuerdo? Vamos a ir un poco por atrás, como digo, esto ya realmente es novedad hace un rato, con lo cual no os preocupéis mucho por esta línea. Si te comen el peón, las cosas son bastante más sencillas. En este caso, la idea es simplemente hacer dama D7, queremos buscar recuperar el peón, pues te hacen torre 1, pues cambia la torre, te comes el peón y está más que correcto. Y si el blanco quiere mantenerlo, por ejemplo haciendo algo como rey G2, nuestra idea ahora es ir a atacar. Fijaos, hacemos G6, atacamos la dama, que se debería retirar. Rey G7, perdón, caballo 6 primero, rey G7, torre H8, el alfil puede ir vía B7, tenemos muchísima compensación y de hecho en esta posición es el blanco el que tiene que andar con mucho más cuidado que las negras, ¿de acuerdo? Con lo cual, como veis, línea súper interesante para nosotros. Tiene mala pinta, pero la realidad es que la posición del blanco es mucho más peligrosa para ellos que para nosotros, ¿vale? Vamos a ir un poquito para atrás. Y vamos a ir simplemente con la jugada que podemos considerar como más natural o más sencilla, que es hacer H3 para evitar todo este tipo de ideas de H3. Entonces, lo que tenemos que entender cuando hemos llegado a esta posición es que se debilita mucho esta diagonal. ¿Cuál es nuestro esquema de piezas? Pues eventualmente queremos buscar un trenecito con alfil C7 y dama D6. No lo vamos a hacer a lo bestia, primero vamos a ir desarrollando. Y para ello empezamos tranquilamente con la jugadita caballo D7, poco a poco sacando piezas. De nuevo, aquí hay muchas jugadas posibles con las blancas. Primera pregunta, ¿qué pasa si nos hacen alfil F4? Para estar atento, para saber si ya nos lo hemos aprendido. No hacer torre por E2, ¿de acuerdo? Pasa lo mismo, como digo, hasta que el caballo está en F8, torre por E2 no es una opción. ¿Por qué? Porque te vuelven a hacer dama E4, te vuelven a entrar aquí, a atacar el alfil y la hemos liado, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente seguís con el desarrollo. Caballo F8, que te comen, comete dama y poco a poco sigue. Aquí tenemos una partida modelo entre Firuza y el niño Antón, que la podéis revisar en la zona de partidas modelo, donde, bueno, vamos desarrollando G6, alfil E6, torre para el centro, con una posición muy agradable. Como siempre, una de las claves es que este caballo se encuentra ahí atascado y no encuentra una casilla buena para colocarse.
Bien, por lo general el tema contra alfil F4 es no comer porque le ayudas un poco, sacas, que te coman en D6, retomas y te quedas bien, ¿vale? No tiene mucha más ciencia. Hay otras opciones con el alfil, por ejemplo, te pueden hacer alfil de 2, también es una jugada posible. ¿Cuál es la idea de las negras en esta posición? De nuevo, vais a ver que es muy sencillo. Sacamos el caballito F8, que nos hacen torre 1. Esta idea hay que tener cuidado con ella, ¿vale? ¿Cuál es la idea del blanco en esta posición? El blanco quiere hacer F4 y F5 para ganar mucho espacio y dejarnos aplastados. Como nosotros lo sabemos, estamos atentos a ello y hacemos G6. La idea, como siempre, con estos peones es ir ganando espacio y controlar casillas importantes sin crear debilidades. ¿Qué nos hacen F4? Tenemos F5, el caballito va hacia F6 y nos quedamos mucho mejor. Entonces nos podemos preguntar, bueno Miguel, pero me podían hacer F4 ahora y ya no tengo F5. Sí, realmente la tenemos porque el caballo está en el aire, con lo cual no nos pueden comer ese peón de F5. Como digo, son ideas generales, es importante tenerlas en la mente y ir viendo cuándo se puede aplicar una u otra, ¿de acuerdo? Otra jugada posible, por ejemplo, es alfil E3. Como digo, no pretendo que recordemos todo, solo que intentemos un poco entender por qué hacemos cada cosa. El caballo, como siempre, va a F8, nos pueden hacer C4 ganando un poco de espacio, nuestro alfilito va a ir a E6, sacando las piececitas, torre de 1 y nuestra torre va a ir a C8. Este sería, digamos, el esquema general de la apertura, ¿de acuerdo? Un alfil en E6, una torre en C8. ¿Por qué colocamos la torre en C8? Porque una de las ideas principales del blanco es buscar un D5 en algún momento de la vida. De esta manera, con la torre podemos capturar y la dama quedará detrás, que está muy mal colocada. Y no solo esto, tenemos otra idea con torre C8. Cuando la dama, pues en algún caso se quite o nos hagan torre 1, ¿qué hemos dicho? Hemos dicho que queríamos montar el trenecito con el alfil y la dama. ¿Cómo lo hacemos? Alfil B8. De esta manera la torre no nos queda aquí aplastada y tenemos de esta manera colocado, digamos, lo que sería la esencia de la posición. Ideas aquí, a veces se puede jugar súper loco, con un dama de 6, con un G5 dama de 6, a veces el blanco pues como que se termina asustando, ¿no? Y dice, mira, te voy a cambiar ese alfilillo para que no me desmate, y muchas veces se come y la dama de repente va a 5 y atacas el peón y pasa la dama G5 para crear un contrajuego. Como digo, estos son ideas generales, ¿vale? Ir entendiendo la posición, entender qué pasa cuando se cambian ciertas piezas y ir viendo también cómo se pueden jugar los mediojuegos. Por supuesto, no hay ni muchísimo menos que aprenderse todo esto, ¿de acuerdo? Vale, vamos a ir un poquito para atrás porque, bueno, pues básicamente ya hemos visto aquí todas las posibilidades dentro de que se nos enroque en corto y hagamos H4, ¿vale? Entonces, ¿qué jugada tiene también el blanco después de H5? Alfil E3, ¿vale? Y este es el mejor orden de las blancas para enrocarse en largo. ¿Por qué? Vale, lo hemos explicado un poquito antes y así, entendiendo un poquito las ideas, podemos acordarnos mejor del orden de jugada. Hemos visto antes que cuando el blanco se enrocaba en largo muy rápido, nuestra idea rápidamente era llevar el caballo por A6, ¿verdad? Ya que teníamos esa ideita tan bonita de hacer B5 contra los C4. ¿Qué pasa en esta posición? Lo que pasa en esta posición es que si hacemos caballo A6, el blanco también es muy listo. Dice, vale, pues me enroco en corto y ahora tu caballo en A6 ya no lo quieres en F8. Entonces, realmente en este orden es importante llevar el caballo a D7 y ahora el blanco se enroca en largo. Haciendo esta pequeña, digamos, este orden tan preciso, nos evitan esa idea de llevar el caballo a C7 y como hemos dicho antes, caballo B6 ahora es un error porque viene C4 y perdemos tiempo. Entonces, en este caso, hay que olvidarse por ese lado, ¿de acuerdo? Hay que olvidarse por ese lado de llevar el caballo E5 y optamos por otro tipo de plan, que en este caso es la jugada caballo F8. ¿Cuál es nuestra idea en este tipo de posición? Bueno, pues ir poco a poco. Vamos a llevar el alfil a E6, buscando un contrajuego contra 2. Si nos hacen C4 siempre vamos a intentar tener preparado la jugada B5, siempre un torre C8 es interesante para esas ideas. Muchas veces hacemos un caballo G6, ya sea para molestar por aquí, aunque nos coman, ojo, que muchas veces sacrificamos ese peón. Vamos a ver algunas de las posibilidades de nuevo pues en este tipo de posiciones para ver un poquito cómo se puede desarrollar el juego en estos enroques opuestos y de nuevo con ideas generales, ¿vale? ¿Qué te hacen caballo G3? G6. Fijaos qué útil el caballo en F8, porque ahora no te pueden comer porque está todo defendido, el caballo se queda ahí un poco mal, y el problema de hacer caballo G3 es que realmente como que el blanco nunca llega a atacar, porque para atacar tiene que buscar aquí algún H3, G4 o lo que sea, y el caballo se queda en medio, con lo cual es una manera bastante torpe de atacar, de jugar, ¿vale? Ahora seguiríamos con alfil E6 y ese tipo de ideas. ¿Qué te hacen C4? Bueno, sigues con alfil E6, una jugada como caballo C3 sería normal, y aquí, en este tipo de ideas, es donde me encanta la jugada
caballo G6, buscando la casilla F4. Fijaos que en esta posición realmente no nos molesta nada que nos coman en G6 porque después de que ocurriesen los cambios, y esto ocurre como línea general, ¿vale? No quiero ni poner ni que penséis que esto es una línea concreta y que solo funciona porque me como el peón de C4, que en este caso nos lo comemos y aunque cayera el H5 vendríamos aquí, tendríamos un ataque brutal y de hecho aquí el negro está casi ganando, pero no quiero ni que os quedéis con esa idea en este caso. Quiero que entendáis que este tipo de posiciones, aunque no te comas imagínate que haces dama de 7 y metes el alfil en F5. Es suficiente para la compensación, ¿de acuerdo? Casi siempre sacrificar ese peón de G6 a cambio del alfil de casillas blancas suele ser buena idea. ¿Que te comes el de C4? Mejor que mejor. Que no te lo comes, como idea general, se puede sacrificar ese peón, ¿vale? Por ejemplo, se puede hacer aquí alfil F7 y dama de 3 y hacer B5. Pues también es bueno, el negro también está mejor aquí, ¿vale? Esto es lo que quiero que entendáis, que el peón de G6 se puede sacrificar porque luego nuestro enroque nos queda brutal y las casillas blancas quedan hiper débiles, ¿vale? Esto es lo que quiero que entendáis con esta idea de caballo G6. ¿Que no te comen el caballo? Bueno, pues a veces saltas a F4, a veces saltas a E7 para ir para acá, todo ese tipo de idea. Entonces, bueno, ¿qué nos hacen rey B1 más tranquilita? Pues poco a poco, de nuevo hacemos alfil E6, buscamos un contrajuego por esta diagonal. Generalmente, como veis, nuestro ataque está enfocado en las casillas blancas. Entonces, ¿que nos hacen un caballo F4 para comernos el alfil de casillas blancas? No. Ese alfil lo quiero, muy importante, el alfil de 6, en este caso, cuando está enrocado al largo, cuando está enrocado aquí, queremos este alfil de 6 con nuestra vida. Cuando está enrocado al corto, queremos este alfil con nuestra vida, ¿vale? Hay que intentar entender eso, hay que mantener el alfil que apunta al enroque. Ahora queremos el alfil de blancas porque apunta al enroque largo. Si estuviera enrocado en el enroque corto, querríamos más el alfil de negra. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Nos cargamos a este tío, hacemos B5 y ganamos el control de las casillas blancas con una posición bastante mejor. Otra idea que quiero que recordemos, de nuevo esto no es una línea concreta, simplemente una idea que quiero que sepáis, es que cuando nos van a montar un ataque de este estilo, ¿de acuerdo? No hay que comer, por mucho que ganemos un peón, porque es muy suicida abrir la columna H. La idea general es cerrar con H4 y de esa manera el blanco no consigue continuar atacando, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, en esta posición una jugada como C4 sería normal y vamos a ver que nuestras ideas se repiten mucho. Torre C8 es bastante buena, de nuevo evitando esas ideas de D5 porque la dama se coloca detrás, buscando esas ideas con B5 y, por ejemplo, tras caballo C3 podemos seguir con caballo G6 con la misma idea que habíamos comentado antes. Buscamos la casilla F4, buscamos un caballo 7, caballo F5 y de nuevo nunca nos preocupa la captura en G6, ¿de acuerdo? Lo repito, por lo general esta captura, en este caso de nuevo, vuelve a ser mala porque te cae el peón de C4. Lo quiero dejar clarísimo, me da igual el peón, es mejor comérselo, que no nos lo comemos, no pasa nada, ¿vale? En general es un sacrificio muy bueno, incluso haciendo esta, ¿vale? También es bueno, haciendo B5 también es bueno. Lo que quiero que entendáis es que la clave es que el alfil de F7 es una auténtica máquina y ya no es ni por algo concreto, que si lo hay, mejor, pero que no hay nada concreto, no os preocupéis, va a haber compensación de sobra. Así que nada, gente, esta es un poquito, bueno, pues ese primer capítulo, esa toma de contacto con esta Caro-Kann de por F6. A mí personalmente es una línea que me encanta, es una línea que considero no hay que saber muchas cosas concretas, está mucho más enfocada en ideas y por eso también quiero que lo tengáis en cuenta, ¿vale? No os preocupéis si veis que hay líneas, más líneas de la cuenta. Son ideas que hay que ir entendiendo, hay que ver en qué posición queremos cambiar una pieza, en qué posición queremos cambiar otra, cómo se van colocando, un poquito todo a lo general. ¿Que somos capaces de aprendernos todo? Mejor que mejor. ¿Que se nos olvida un día algo? No pasa nada, si entendemos las ideas vamos a ser capaces de hacer las jugadas buenas. Esto no es una Najdorf que de repente todo es una locura y hay que saber cosas súper concretas o te crujen, no. Todo lo contrario, ¿de acuerdo? Con entenderlo va más que de sobra. Espero que hayáis disfrutado este capítulo y nos vemos en el próximo, gente. ¡Hasta luego! Accede a las clases de prueba gratuitas de Chess Enigma. Disfruta de vídeos, ejercicios interactivos y un tablero digital para practicar en cualquier lugar y dispositivo. Regístrate gratis y empieza hoy a mejorar tu ajedrez desde casa.